Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Mi nombre es Jacobo Bautista, soy el director de Estrategia Digital y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial porque él es el fundador y es el presidente editorial de Líderes Mexicanos, es Jorge Ferraez, que las anécdotas que yo les he contado, sobre todo al principio de este podcast, han sido pues de tercera persona porque en realidad el protagonista de las historias, uno de los protagonistas de las historias, es Jorge Ferraez. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Te había prometido al público de Líderes Mexicanos que te traería aquí. Bueno, aquí estás. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, encantado de estar aquí. ¿Qué más podría yo desear que poder compartir las experiencias de líderes con todos los que nos siguen y les gusta nuestra publicación? Oye, yo tengo ya casi 20 años en la revista. Me sé muchísimas anécdotas del inicio y siempre se me quedan dudas. De repente la gente me pregunta 2 o 3 cosas y yo me las sé. Me sé la respuesta, por ejemplo, la primera comida, la primera lista de los 300. Y hay otras donde estoy total y absolutamente en blanco. Y digo, no, pues esa es de Jorge y de Raúl. Y yo no sé, y esa duda siempre la he tenido, ¿cómo es que se les ocurrió la idea de salir y entrevistar líderes y hacer una revista que se llamaba Líderes Mexicanos? Mira, una respuesta simple sería el hecho de que nosotros Raúl y yo admirábamos mucho a la gente que tenía éxito, a la gente que tenía de alguna manera un sueño realizado o se habían vuelto ricos, o se habían vuelto famosos, o se habían vuelto importantes, y nosotros decíamos, bueno, esta gente cómo le hace, ¿no? Nosotros ya teníamos algunas publicaciones locales en donde hacíamos entrevistitas y hacíamos artículos. Entonces nos atraía mucho el podernos sentar con esta gente, y te puedo decir y confesar que antes de que la revista fuera importante, la entrevista de la revista era más bien como que el pretexto de poder tener acceso a alguien importante que queríamos conocer y sentarnos y platicar con esa persona. Obviamente, al principio las entrevistas quizá fueron muy rough, digamos, amateurs, si tú lo quieres, pero la gente siempre estuvo dispuesta a hablar de ellos mismos. Y con el paso del tiempo nos dimos cuenta que esa es una de las cosas que a la gente le gusta, hablar de ellos mismos. Yo creo que no hay nadie que le digas, oye, cuéntame algo de ti, que te diga, no, es muy aburrido, no te quiero contar nada, ¿no? Entonces, así fue como, la verdad es que fue surgiendo. Ya con el paso del tiempo nos hemos puesto a analizar un poco más cosas. Yo me he puesto a pensar, bueno, ¿y por qué? ¿De dónde surgió y todo? Y yo creo que también tiene que ver un poco con la educación y el origen de mío y de Raúl como familia, en donde pues crecimos en un ambiente en donde tener éxito, en donde salir adelante era muy importante. Nuestros padres, pues digo, ninguno era famoso, ni rico, ni nada por el estilo. Y entonces para mí, para Raúl, la misión de volvernos importantes, de hacer algo en la vida, de tener algún tipo de éxito en la vida, era muy importante. Y yo creo que esto nos acercó a la idea de acercarnos nosotros a otras personas para preguntarles cuál era la historia, cuál era el secreto de su éxito. Y así empezó todo, así. Oye, ahorita es relativamente fácil cuando Ivonne y yo agarramos el teléfono y le hablamos a alguien para pedir una entrevista para líderes mexicanos. La gente generalmente se emociona. Te dicen que sí y se emocionan, y el problema realmente casi siempre es la agenda. Yo recuerdo al principio, hace 17 años, era un poquito más difícil, pero abrías la puerta cuando enviabas la revista. Mira, aquí vas a salir, y ya sabes, la gran foto y la gran historia y demás. ¿Cómo le hicieron para el número 1, donde no tenían nada que mandar? Y era nada más la idea. Pues bueno, es una buena pregunta, porque me acuerdo que lo primero que hicimos fue un domi muy bonito. O sea, me acuerdo que, bueno, el domi le llamamos a una publicación hecha casi a mano, con colores y todo. Todavía no está impresa, pero ya es muy cercana a lo que va a ser. Entonces me acuerdo que este domi solamente pudimos hacer uno, lo llevábamos a todos lados y lo enseñábamos, sobre todo a las agencias de publicidad, pero también lo utilizábamos para convencer a algunos entrevistados. La verdad es que las primeras publicaciones nos abrieron mucho la puerta. Y yo creo que esto es algo que a todos los líderes de alguna manera les pasa.
si haces algo bien, ese algo que hiciste le va a dejar un buen recuerdo, una buena experiencia a alguien, y ese alguien te va a recomendar. Entonces, una puerta abre otra puerta, abre otra puerta. Entonces, Raúl y yo para ese entonces ya teníamos 2 o 3 personajes así que conocíamos. Me acuerdo en esa época estaba José Gutiérrez Vivó, un gran locutor en su momento. Teníamos a un pariente político, Pedro Ojeda Paullada, que también era un político de gran nivel. Teníamos por ahí una relación con el profesor Carlos Jan González, que era secretario del Trabajo en aquel momento, creo. Y bueno, estas relaciones que teníamos, que eran muy así de respeto hacia ellos, nos permitieron ir a visitarlos, explicarles el proyecto, y así lo fueron aceptando. Había 3 principios básicos para que la gente pudiera aceptar. Uno, la entrevista siempre era de cosas positivas, emocionantes. No había preguntas incómodas, no había preguntas así difíciles que hicieran trastabillar o dudar al entrevistado, ¿no? Y eso lo aprendimos muy bien desde el principio. Fuimos desarrollando una técnica de cómo primero lograr la confianza de la gente y después ya empezar a hacer o entrar a temas más difíciles más adelante, cuando ya era inevitable, cuando ya el momento de la conversación había alcanzado un punto en el que, bueno, tenías que tratar el tema porque era importante como parte de la historia. La segunda cosa que hacíamos es que tratábamos de que el entrevistado pudiera compartir lo que él quisiera, y lo que no quisiera no, ¿me entiendes? Le dábamos mucha flexibilidad a los temas y a que se sintieran ellos bien hablando. Y yo creo que la tercera cosa que nos ayudó mucho es que lo hacíamos muy bien, con mucho respeto. El periodista siempre es temido, ¿no? Cuando alguien te va a hacer una entrevista, te pones nervioso y no sabes qué van a poner, si van a sacar algo de contexto, sobre todo cuando se trata de entrevistas periodísticas, ¿no? Nosotros teníamos mucho respeto, muchas veces los textos los mandábamos para que ellos los revisaran, vieran sus biografías. Me acuerdo que cuando hicimos la primera entrevista que tuvimos con Carlos Slim, y que fue también la primera entrevista que Carlos Slim dio como empresario, fuimos, nos convencieron de que mandáramos las preguntas y de que tuviéramos una conversación muy rápida, y que mandáramos cosas, ¿no? Y que platicáramos con su esposa y con sus hijos, y con algunos colaboradores de él, y alrededor de él hicimos la historia, y después la promesa era que después íbamos a poder hacerle unas preguntas a él. Bueno, hicimos la primera parte, la primera ronda de entrevistas con todos los que estaban alrededor de Carlos Slim, y cuando hicimos el texto se lo mandamos, y bueno, se interesó, lo leyó, empezó a encontrar cosas que no, cosas que sí, y dijo, no, mejor vamos a vernos. Entonces nos mandó llamar, nos dijo, ¿saben qué? Sí, les voy a dar la entrevista, vamos a sentarnos de una vez aquí, mangas remangadas, con un lápiz en la boca, nos invitó a sentarnos, y ahí mismo hicimos todo el texto, lo redactamos con él, y empezamos Raúl y yo también a hacer preguntas un poco más difíciles que no lo habíamos hecho antes. Me acuerdo que había un rumor de que si era dueño o no dueño de una empresa, no me acuerdo cuál, y dijo, pues sí, soy dueño, y es más, les voy a traer las acciones para que las vean, y fue a su caja fuerte, sacó las acciones en papel de la empresa que estaban a su nombre y nos enseñó. O sea, fue una anécdota muy interesante, pero creo que eso es un poco el relato. ¿Y cuál fue la primera entrevista? Mira, según yo, es que pierdo yo también un poco la cuenta, porque primero ya fue hace casi 30 años. Sí. Pero según yo fue la entrevista con el gobernador de Baja California Norte, Ernesto Rufo, que era el primer gobernador del PAN. Y me acuerdo que, de hecho, la entrevista se dio un poco antes de lo que queríamos, y Raúl y yo estábamos tomando un viaje con la familia en Mazatlán o en Puerto Vallarta, y me acuerdo que tuvimos que irnos 2 o 3 días antes de que terminara nuestro viaje familiar a Mexicali para entrevistar a Ernesto Rufo. Según yo, esa fue la primera entrevista ya de lo que fue el primer ejemplar que se dictó.
Oye, era otro México cuando empezó Líderes Mexicanos, ¿no? O sea, un gobernador de oposición. Recuerdo que estaba Raúl Velasco en el número uno, que era el rey de la televisión, que ahora Sí. pues, ya nadie ocupó su lugar y era totalmente otro México. Yo decía que en los 70s a mí se me hubiera hecho casi imposible hacer la lista de los 300. Sí, pues mira, tal vez sí. Hay que reconocer una cosa. De hace 30 años para acá, la prensa ha cambiado mucho en sí. El acceso a la información, el acceso a los medios, yo creo que la transparencia de la gente y las historias, el mismo deseo de ser reconocido, de participar es diferente. En aquella época, me acuerdo, había cierto tabú de los empresarios, sobre todo, de que los fotografiaran en sus casas, de que supieran bien sus empresas, porque era como un pecado considerado en México el ser rico, el ser famoso, el ser exitoso. Entonces, todo el mundo lo escondía un poco, trataba de no enseñarlo demasiado. Yo creo que eso ha cambiado, ¿no? Ha cambiado ahorita. Quizá nosotros, líderes mexicanos, hemos sido una gran parte de ese cambio, porque hemos, creo, sabido demostrar que la gente puede compartir su éxito, compartir sus logros, sin necesidad de ser soberbio o pedante o de tener una posición así en la que al contrario de que se te critique, se te admire, ¿no? Y se pueda aprender algo de lo que tú estás haciendo o de lo que hiciste. A mí no que me moleste, pero esta pregunta insistente de cuál ha sido la mejor entrevista y demás, hace rato que estábamos poniendo esta charla, te mandé un correo, la evité yo también respecto a ti, pero sí debe de haber alguna que te salga a la mente donde te preguntes cómo demonios llegamos ahí, ¿no? ¿Cómo estar sentado frente a alguien? ¿Hay algún personaje que tú hayas dicho, te hayas hecho esa pregunta, que te hayas sorprendido de cómo demonios llegué hasta aquí? Mira, Raúl y yo éramos muy impertinentes. Y yo creo que eso es parte de lo que nos ha llevado a hacer las revistas y todo esto. Porque pues a veces no teníamos recato en hacer cosas muy atrevidas. Me acuerdo que íbamos por la entrevista que le hicimos a Carlos Salinas de Gortari, que definitivamente fue una de esas que tú me estás diciendo, muy impactantes por todo lo que significó, no solamente por lo difícil que es llegar a entrevistar a un presidente, ya sea, sobre todo si es de tu país, con un medio que nadie conoce y que nadie tiene antecedentes en lo absoluto. Bueno, Raúl y yo nos pudimos relacionar con mucha gente y hablar con ellos y todo. Me acuerdo que en una o dos ocasiones acabamos en juntas en donde no habíamos sido llamados y que nos habíamos enterado por haber estado ahí cerca o algo así, y que nos veían y nos decían, bueno, ¿y estos qué hacen aquí? ¿No? Pero bueno, ahí estábamos. Pero mira, yo creo que una entrevista que ha sido legendaria y que a mí sí me dejó mucho fue precisamente la del Dalai Lama, que fuimos a la India a hacerla. Y se dio mucho por muchas circunstancias. México era un país muy bien posicionado en ese momento, tenía un gran respeto de la comunidad internacional, y nuestros embajadores en el mundo entero hacían, creo que, muy buen trabajo. El embajador que teníamos en la India era un tipo muy osado, muy atrevido también, pero teníamos una amiga que había sido esposa de un diplomático americano, cuando este diplomático americano trabajaba en Tijuana como cónsul de los Estados Unidos. Y entonces a su esposo lo nombraron embajador en la India y se va, y entonces esta amiga nuestra nos dice, oye, ¿y cuándo me van a venir a visitar a la India? Y nosotros le dijimos, pues está muy lejos, o sea, a menos de que tengamos una muy buena razón para ir. Me dice, yo te voy a conseguir esa razón. Entonces me acuerdo que se movió, utilizó mucho las palancas, yo creo, de su esposo como diplomático americano en la India, y logró que nos abrieran la puerta. Mandamos una carta al gobierno del Tíbet en el exilio, del cual el Dalai Lama es el jefe, y ella presionó por sus lados. Nuestro embajador insistió, en fin, hubo varios elementos ahí que se empezaron a combinar y a hacer presión,
Y finalmente nos dijeron que sí, que nos iba a recibir, pero obviamente teníamos que ir para allá. Entonces, la historia de todo lo que fue el viaje en sí es una historia por separado, por todas las precauciones, todo lo largo que es el viaje, toda la historia de llegar hasta allá donde el Dalai Lama vive. Es una ciudad que se llama Dharamsala, que está en la parte de la India. ¿Y por qué está en la India? Si el Dalai Lama es del Tíbet, porque el Tíbet no existe, está invadido por China desde hace mucho tiempo, desde los años 50. Y obviamente el Dalai Lama y todo su gobierno y todos sus seguidores tuvieron que salir exiliados y huyendo cuando vino la invasión china, pero la gran población del Tíbet se quedó viviendo allá en el Tíbet, que ahora es China, del otro lado de los montes Himalayas. Entonces, ellos llegaron, se refugiaron en la India, y la India les dio asilo político a todos, y ahí están viviendo en unos terrenos que me imagino les habrán prestado, concesionado, y ahí tiene una casa, el Dalai Lama, muy grande, con todo un centro de difusión de lo que es el Tíbet, con cuartos para alojar invitados, gente y todo esto. Ahí sí, así fue una de las partes, ¿no?, de llegar allá. Oye, y además estas aventuras, no nada más estas, sino muchísimas, es dedicarle varias semanas y demás, y en el espacio limitado de 6 o 7 páginas termina reflejado, ¿no? Sí, sí, porque bueno, uno es lo que te decía, uno es la conversación formal que tienes con el entrevistado, que me acuerdo que con el Dalai Lama fue muy interesante, porque me acuerdo que nos pusimos a leer, obviamente, la historia de Siddhartha, todos los libros pertenecientes a la cultura budista, y el Dalai Lama y la historia de él, y ya para entonces creo que había una película que se había hecho sobre su vida, había un libro, entonces nos pusimos a leer todo lo que pudimos para poder aprender de eso. Entonces, la conversación era muy interesante, era ver sobre su situación política, nada más su historia personal desde niño, cómo es elegido como una reencarnación, la 14ª reencarnación de este maestro Lama, que es un guía del pueblo, en un niño, y cómo fue seleccionado, cómo decidieron que él era el Dalai Lama, el auténtico, y cómo lo empezaron a educar, cómo lo empezaron a hacer monje, para prepararlo como líder, después cómo tuvo que huir, cómo enfrentó todas las persecuciones, cómo llegó y se instaló ahí. Ya toda esa historia de su vida fue interesantísima. Y después viene la historia de la parte política, de lo que él quería, de lo que él veía como futuro para el pueblo del Tíbet, del mensaje que él daba. Ya había ganado el Premio Nobel de la Paz para ese entonces. Entonces, él era un hombre que estaba un poco más allá del asunto político del Tíbet y de China, sino él ya estaba en un nivel en el que estaba abogando por la paz mundial, por el bienestar de los pueblos, de las religiones, en fin. Y me acuerdo que hicimos como 14 preguntas, que las íbamos y las fuimos anotando. Me acuerdo que con la primera pregunta nos respondió como las 7 primeras preguntas. O sea, que nos agarró realmente, o sea, un hombre muy sabio, un hombre muy, muy profundo, de esas veces que lo escuchas y de verdad te transporta a otro nivel, ¿no? Pero por otro lado, como tú dices, está la historia de la entrevista, ¿no? Todo lo que pasamos, cómo se logró, que eso obviamente pues no se publica, o no se publica en esas épocas tanto, y sí vale mucho la pena recordarlo, ¿no? Sí, porque después hay entrevistas que igual y no les dedicamos tanto espacio, igual y por la coyuntura o lo que sea, que nos costaron 120 llamadas de teléfono y no sé, 1000 correos durante 6 años, ¿no? Cosas así. Sí. Y eso no se vea, ¿no? Al final. Eso es un poquito lo que tratamos de hacer en el podcast, de contar todas estas aventuras que de repente tenemos la suerte o no de tener, ¿no? Porque hay muchas aventuras que luego no han sido agradables, ¿no? Que son las menos, afortunadamente. Claro. Bueno, pero todo entra dentro de una anécdota como periodista. Me acuerdo que cuando fuimos a entrevistar, otra de esas entrevistas épicas que tuvimos fue con Lech Walesa, que era el presidente de Polonia, el primer presidente electo
después de la caída del comunismo en Polonia. Entonces era una especie de héroe, un hombre muy popular, era un hombre muy admirado, venía de ser líder de un sindicato de astilleros, de constructores de barcos, que Polonia era fuerte o sigue siendo fuerte en eso. Entonces, me acuerdo que lo fuimos a entrevistar, nos costó muchísimo trabajo la entrevista. El embajador de México en Polonia nos ayudó mucho, un señor de apellido Vallarta, todavía me acuerdo muy bien, nos ayudó muchísimo. Me acuerdo que era por estas épocas, porque se interpuso la Semana Santa, entre que si nos iban a dar la entrevista antes de Semana Santa o después de Semana Santa. Este hombre al parecer era muy católico, entonces había peligro de que si íbamos hasta allá y decían no, va a ser después de la Semana Santa, nos tuvimos que quedar 4 o 5 días varados hasta que nos volvieran a hacer la entrevista. Total, finalmente nos dijeron, bueno, vénganse acá más cerca, quédense en algún otro país que no sea Polonia, y que sea más fácil de ir y venir, y ya cuando se dé la entrevista, entonces me acuerdo que viajamos a París. Ahí en París nos recibió el que era el embajador de México, muy buen amigo nuestro, que después se hizo notario, bueno, que notario, después fue procurador de la República, pero en París esperamos, y cuando se dio la llamada de que hoy sí iba a ser mañana a las 6 de la tarde, tomamos un vuelo para Varsovia, llegamos allá y pues el hombre que esperábamos ver así, amable, con muchas anécdotas, con muchas historias, se nos apareció un tipo enojado, de mal humor, regañando a nuestro fotógrafo, ignorando algunas de las preguntas que hacíamos. Al final no quería sacarse fotos, nos prohibió y nos amenazó que no lo fotografiáramos fumando, porque no era parte de su imagen. En fin, fue una entrevista a regañadientes horrible, donde nos hizo sentir lo peor, ¿no? Nosotros estábamos así hasta con miedo. Y entonces el contraste es que afuera del Palacio del Belvedere, donde fue la entrevista con el presidente de Polonia, estaba una comitiva del embajador de México, listo para celebrar la primera entrevista en la historia de un país latinoamericano al presidente de Polonia. Entonces era un motivo de festejo para nosotros los mexicanos. Entonces el embajador tenía como una recepción, una fiestecita preparada ahí para nosotros, y nosotros estábamos saliendo de este lugar todos así deprimidos y regañados, y así con una entrevista muy difícil. Pero bueno, lo logramos hacer, y se plasmó y todo eso, pero esas historias, como tú dices, muchas veces no se conocen. Qué horror, ¿no? Que es parte de lo que nos enfrentamos de repente también, esto de que no conozcas a tus ídolos, ¿no? Nosotros de repente no tenemos de otra, ¿no? Que a eso nos dedicamos. Sí, sí. Lo mismo nos pasó, por ejemplo, con Hugo Sánchez, que medio nos maltrató cuando fuimos a Madrid. Ahora, claro, nos llevamos mucho con él y es gran amigo nuestro. Yo creo que en esa experiencia dejamos muchas cosas, pero a mí me regañó porque yo le hablé de usted, ¿no? Digo, yo tenía 20 y tantos años. Iba a entrevistar a una de las estrellas del fútbol mundial en Madrid, y obviamente pues cuando lo vi por primera vez de frente, pues lo primero que se me ocurrió decir es, señor Sánchez, mucho gusto, soy Jorge Ferráez de la revista Líderes, y se enojó conmigo porque le hablé de usted. ¿Cómo que me te hablas de usted? ¿Qué te pasa? No sé cuánto. Y pues yo obviamente desconcertado, ¿no? Y me dejas a tu fotógrafo aquí todo el día, yo voy a entrenar, ustedes váyanse, nos dijo a Raúl y a mí, y yo me quedo con el fotógrafo aquí, tome fotos, nos vemos en la noche en tal lugar. Ok, y eso hicimos. Me acuerdo que Raúl y yo nos salimos y nos fuimos a dar vueltas teníamos un cochecito que habíamos rentado, nos fuimos a dar vueltas por la ciudad para matar el tiempo mientras era la hora de regresar por nuestro fotógrafo que se había quedado ahí con él. ¿Hay alguien que te haya quedado la pena de no haber entrevistado? A mí me pasó con Juan Gabriel. Cuando se murió, no lo teníamos realmente en el radar de Líderes, y de repente cuando se murió, recuerdo una junta con Raúl y con Ivonne y el equipo, decíamos, caray, pues no sé si lo dábamos por seguro o qué, o realmente no nos interesaba hasta que nos dimos cuenta del legado, yo qué sé. ¿Tú tienes así algún personaje que sientas que pudimos haber tenido una gran entrevista con él? Mira, como periodista, y seguramente te pasa a ti también como coeditor,
Cuando vas entrevistando gente, sobre todo cuando tienes una revista como Líderes, en donde son entrevistas con personas específicas, es muy bonito y muy satisfactorio ir poniendo palomitas a gente que entrevistaste, ¿no? Me acuerdo, así nos pasó a mí y a Raúl con los grandes empresarios de origen español, los grandes empresarios de origen árabe, los grandes empresarios de origen judío, los grandes empresarios de aquí, de allá, o sea, como que los tienes listas mentales o los tienes los nombres muy presentes, y conforme los vas entrevistando, vas sintiendo una satisfacción de que ya entrevisté a él, ya entrevisté a ella, algo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando entrevistas a alguien y dices, ya me lo entrevisté, ya me lo eché al plato, casi, ¿no? Me acuerdo que yo dije algún día, aunque no era así una pasión personal, pero dije, bueno, algún día tenemos que entrevistar a alguien como Luis Miguel. Algún día tenemos que entrevistar a alguien como Juan Gabriel, como tú dijiste. Algún día entrevistar a alguien de esos empresarios que son como muy escabullidizos, ¿no? Y no les gusta salir y son así, tienen medio pose. Y bueno, muchas entrevistas no se dan, ellos no lo quieren, o muchas veces no se dan, no tienes el contacto correcto, y lo vas olvidando y vas diciendo, bueno, ya tal vez ya no lo necesito, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, me dices una entrevista con Luis Miguel, pues sí sería interesante, pero ya no es el momento emocionante que hubiera sido mucho más importante, ¿no? Igual con muchos más. A mí en lo personal, quizá la única persona que se me fue y que me hubiera encantado muchísimo sentarme y disfrutar la plática, hubiera sido Gabriel García Márquez. Claro. Ese es uno de mis ídolos. Admiro cómo escribe, cómo piensa, un poco de su vida, también periodista, muy enamorado de su oficio, en fin, y lástima, se nos fue, nunca pudimos acercarnos a él para entrevistar. Ahorita que hablamos de Juan Gabriel y Luis Miguel, recuerdo una entrevista que nosotros no buscamos, ellos nos buscaron a nosotros, con Alejandro Fernández, que tú hiciste esa entrevista, con el cantante, que cuando la publicamos, los medios de espectáculos se dedicaron a hablar como 15 días de la entrevista que le hiciste, pero siempre le hemos como que dado la vuelta a este mundo de las celebridades o de los artistas que se acercan más al asunto del ídolo. Y para ir cerrando la entrevista, te quiero preguntar, no tanto qué es un líder para ti, sino qué características tiene que reunir a alguien para que agarres el teléfono y le pidas una entrevista. Mira, creo que es una muy buena pregunta, Jacobo, y es una muy buena reflexión, no solamente para nosotros como líderes y editores de una revista como Líderes, sino también yo creo que para la gente cuando decide a quién admirar, a quién acercarse, a quién pedirle un consejo. Yo creo que lo más importante para mí siempre lo más importante es que haya sido o que sea una persona que es moralmente admirable, ¿no? Una persona con la que no conjugas con sus valores, que no concuerdas con sus valores. Es bien difícil que te cause la admiración necesaria para poder solicitarle una entrevista. Porque a la entrevista tienes que llegar con todo tu ser, con toda la emoción, con toda la ingenuidad, con toda la pasión del mundo, a sentarte, a desvestir a esa persona y a analizarla casi en un psicoanálisis de conversación con esa persona para sacarle lo mejor de sus experiencias y de su vida. Entonces, la parte moral para mí es muy importante. Otra parte también es que sea una persona que haya liderado y que su ejemplo sirva para otros. Es bien importante eso, porque finalmente, bueno, por ejemplo, los artistas, ¿no? Los artistas pues tienen talento natural, ¿no? Muchos de ellos, aunque no se hayan esforzado mucho, ya tenían talento para pintar o para interpretar o para cantar, aunque siempre hay una historia ahí detrás de lucha y de consistencia y de profesionalismo, pero hay gente que tú lo ves, o sea, son lo que son porque son naturales, ¿no? Como dicen, o sea, se le dio jugar béisbol y a aventar bien la pelota, o se le dio pintar precioso y ver las cosas que hace y después de mucho ejercicio lo logra hacer, ¿no? Pero yo creo que eso sería para mí lo más importante, que sea moralmente válido, admirable
y que sea una persona que su ejemplo puede servir a los demás, que los puede inspirar para hacer otras cosas. Oye, ¿te sigues poniendo nervioso antes de las entrevistas? Te voy a decir una cosa, sí y no. Yo siempre he sido muy cínico, desgraciadamente. Y no me pone nervioso es por el hecho de estar ante la persona. Me pone nervioso que algo salga mal. Me pone nervioso que se nos vaya a descomponer la grabadora. Y me acuerdo que antes, cuando había grabadoras de cassette, yo constantemente estaba viendo a ver si teníamos pila y a ver si el cassette no se había detenido. Y tanto era mi estrés por eso que empezamos a hacer entrevistas duplicadas. Llevábamos 2 grabadoras y grabábamos lo mismo. Por si una fallaba, la otra siempre servía. Entonces, esos detalles sí me ponían un poco nervioso de que hubiera algún cambio, sobre todo cuando eran una entrevista con un presidente o una entrevista con alguien así que estás en la agenda y de repente algo sucede y ya estás ahí y te dicen, oye, desgraciadamente no nos va a poder recibir, pasó esto, pasó lo otro, eso es lo que sí me pone un poco tenso, más que nervioso. Pero nervioso así de que no sé qué voy a hacer, qué voy a preguntar, qué le voy a decir, no, eso no me ha pasado afortunadamente. Ok. Oye, Jorge, sé que estás muy ocupado en medio de la agenda. Muchísimas gracias por tu tiempo. No quiero seguir ocupándolo, porque además sigues haciendo en cuarentena entrevistas para Latino Leaders, que tenemos muchas charlas pendientes. Claro. La de vino queda pendiente también. Y que también que nos cuentes la historia de Latino Leaders para alguna otra ocasión en este podcast de líderes, para hablar de la revista hermana de líderes mexicanos. Perfecto, Jacobo. Te agradezco mucho tu tiempo y encantado de compartir las experiencias y de seguir aprendiendo. Muchas gracias si nos siguen escuchando hasta aquí. Les agradecemos mucho el favor de su atención y recuerden que cada lunes hay un nuevo podcast aquí en Líderes Mexicanos. Consulten la página www.lideresmexicanos.com y síganos en Twitter, donde estamos como Líderes Mexicano, sin la S porque no ocupo. Mi nombre es Jacobo Bautista, nos vemos a la próxima.